En la quinta plaga, Éxodo 9, del 1 al 7, encontramos la muerte del ganado. Y aquí Dios atacó a tres dioses: a Hathor, una diosa en forma de vaca; a Apis, un toro sagrado; y a Mnevis, otro toro venerado. Estos toros, dice, los animales eran considerados divinos, pero estos animales considerados divinos ahora murieron. Una plaga que mató prácticamente a todo el ganado que tenía Egipto. Y nos damos cuenta de algo muy importante. Dice Éxodo 32:19, ya lo había mencionado. Y aconteció que cuando llegó Moisés al campamento, se estaba acercando antes de eso, va bajando y dice: Oigo voces de jolgorio. Y dice el que acompañaba a Moisés: esto es guerra. Y saca su espada y quiere salir corriendo a pelear. Josué presurosamente sacó su espada porque pensaba que había guerra en el pueblo de Dios. Pero Moisés le dice: no, Dios ya me lo dijo. Dios ya me avisó y me notificó de que el pueblo a lo que está haciendo es una fiesta a un Dios pagano. Aconteció que cuando llegó al campamento vio el becerro Moisés y vio las danzas, y ardió en ira Moisés y arrojó las tablas de la ley que tenía en sus manos y las quebró al pie del monte. Por mucho tiempo yo pensé de que fue un arrancón de cólera solamente, y que Moisés, porque no supo qué más hacer, tiró las tablas de piedra. Leyendo un poco más en el Espíritu de Profecía, nos habla que con profundo desánimo e ira, debido al gran pecado de ellos, él, Moisés, arrojó al suelo las tablas de piedra por orden divina. O sea, no las arrojó porque él quiso arrojarlas, sino porque Dios desde el monte Sinaí le había dicho: abajo están haciendo fiesta y están quebrantando las tablas de piedra, o sea, están quebrantando la ley de Dios que les estoy dando a ellos. O sea, recién le está dando las tablas de piedra a la ley de Dios, y en ese mismo momento ellos la están quebrantando. Entonces, por orden divina, con el propósito de romperlas a la vista del pueblo, mostrando así Dios que el pueblo, había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Dios nos da una ley y nosotros, como niños, como bebés, infantes, sin conocimiento, siendo necios, corremos a hacer lo malo. Me hace gracia porque Gadielito ya gatea y camina allá por toda la casa. Anda ahí gateando para arriba, para abajo. Pues resulta que nosotros en un pasillo de la casa tenemos una plantita muy bonita que mi esposita puso ahí, hermosa, pero la plantita tiene tierra. Pues apenas uno se descuida, Gadielito sale corriendo, gateando por la casa, y cuando nosotros escuchamos silencio es porque él ya está en la planta. Llega a la planta y empieza a escarbar con la manita y empieza a agarrar tierra, y obviamente es un bebé chiquitito, entonces todo lo tiene que tocar con la boca y trata de meterse la tierra a la boca. Pues nos tocó a nosotros poner una puertecita para que no llegue hasta la planta, una puertecita estas de bebé de seguridad. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? No pensamos en nuestro bienestar, no pensamos en las cosas que estamos haciendo y presurosamente corremos a hacer el mal. Un mal para nosotros mismos, porque no es un mal para los demás, es un mal que atenta a mi propia vida. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Isaías 47 dice: te has fatigado en muchos consejos. ¿Cuántas veces nos han dado consejos a nosotros bíblicos? Mire, le aconsejo que no haga esto, que cambie esto, sea valiente, esfuerces. Pero dice Isaías: te has fatigado en muchos consejos. ¿Cuántas veces nosotros
Nos hemos cansado de que nos digan qué es lo bueno y qué es lo bueno y qué es lo bueno y queremos, así como el joven rico, salir al mundo con malas amistades, conocer qué es lo malo para que nos vaya mal en la vida. Lastimosamente el pueblo de Dios, sabiendo que el Dios del cielo había vencido al dios vaca, a tres dioses, una dios vaca, dos dioses toro, que acaba de ocurrir las 10 plagas en Egipto, y ahora llega y dice, hagámonos un becerro de oro, y este será el Dios que nos libertó en Egipto. El mismo Dios, el cual Dios en la quinta plaga atacó y murió por completamente todos los toros, todos los becerros que habían. Pero ahora el pueblo de Dios dice, no, ese Dios que murió, que Dios, Jehová, atacó, no, es más poderoso la vaca. Y vamos a forjarla. Y todas las mujeres den sus aretitos de oro, sus cosas de oro para moldear un Dios vaca. Muchas veces somos muy necios. Y a pesar de que sabemos de que es un mal para nosotros mismos, seguimos ahí permanentemente. La sexta plaga son úlceras. Se encuentra en Éxodo 8, bueno, 9, 8 al 12. Y dice que Dios atacó a tres dioses también. A Ashkemet, a Inmoet, Inmotet y a Isis. Todos eran considerados dioses de la salud y de la medicina. Apocalipsis 16:2 dice claramente, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y a todos aquellos que adoraron a su imagen y blasfemaron en contra del Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, mas no se arrepintieron de sus obras. Sabemos que Dios es el mejor médico que existe. Al que podemos caer postrados únicamente es a nuestro Dios. Ningún otro Dios puede hacernos una curación. Pero muchas veces nosotros recurrimos a rezos, a santos, a brujos, para que nos alivie un dolor. Pregunto yo, ¿eso podrá nosotros curarnos realmente? A esos que consideran dioses de la salud, dioses de la medicina, huir donde un brujo y decirle, hágame un rezo, una brujería ahí para que se me quite el dolor del brazo. ¿Podrá eso sanarme completamente? Pues a todos ellos que dependen de estas cosas, dice, así fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia. Hermanos, esto no se acaba, no se acaba. Hace muchos años que se acabó la brujería, hace muchos años que se acabó todo esto. Esto continuará hasta el final de los tiempos. Y todo aquel que no esté de parte de Dios, una plaga le va a caer. Y eso es lo que nosotros necesitamos ser advertidos. Dicen, guerra avisada no muere soldado. Pero si en esta guerra avisada Dios me dice, aléjate de los dioses paganos, y yo sigo recurriendo a dioses paganos, ¿qué va a suceder con mi vida? No necesariamente es que yo me vaya a arrodillar en cara ante un dios pagano, con simplemente una creencia que tengo. ¿Cuántos hermanos dentro de la iglesia dicen, no, es que a mí, yo no me curo porque a mí me hicieron una maldición? Yo no me curo porque un brujo me hizo una atadura. Hermanos, para Dios no existe atadura, para Dios no existe brujería, maldición, porque Él es más poderoso que cualquier ser en este planeta Tierra. Si nosotros realmente tenemos fe en Dios, nosotros no creeríamos en que un brujo tiene más poder que Dios. No creeríamos que una maldición tiene más poder que Dios. Pero como nosotros creemos muchas veces más en el poder de Satanás
que en el poder de Dios, Satanás nos lleva como si fuéramos nada. Nosotros debemos empezar a tener más fe en nuestro Dios. Él lo demostró en Egipto, contra 3 dioses, y los 3 dioses no pudieron hacer absolutamente nada. La pregunta es, ¿en quién está puesta mi confianza? ¿En quién está puesto mi fe, mi creencia? ¿Creemos más en una maldición que en Dios? Si es así, por nuestra propia creencia, que creemos que Dios no tiene poder, y Dios no va a actuar en nuestra vida. Pero para los que creen en Dios, nada es imposible. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La séptima plaga es sobre el fuego y el granizo. Se atacó al dios Nut, diosa del cielo, al dios Shu, que era dios del aire, y a Tefnut, diosa de la humedad. ¿Por qué? Porque Dios controla el clima completamente. Dios no va a haber un Dios limitado, que yo me dedico solamente del cielo, el otro se dedica solamente del aire y el otro de la humedad, otro Dios del rayo, otro Dios de la lluvia. Es lo que hablaba antes. Creemos más en un Dios limitado, algo chiquitito que no tiene poder, que ni siquiera existe, antes que a nuestro Dios. Pero si creemos más en dioses paganos, creemos más en una maldición, creemos más en Satanás, ¿cómo Dios se va a hacer presente si nosotros no confiamos en Él? Me gusta mucho este texto, dice en Salmos 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos, lo que Dios quiera hacer, Dios lo hace. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Dios hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos, porque la nieve, dice, desciende a la tierra. También la llovizna y los aguaceros torrenciales, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta Dios con su palabra. O sea, este es Dios. Y se levanta Pedro en medio de todos los discípulos y dice, tú eres Dios. Ah, pero cuando estaban en la barca y empieza a caer la tempestad, se les olvidó que ellos estaban junto con Dios. Se les olvidó que Dios tenía el poder para controlar el clima completamente. Eso nos pasa a nosotros. Tenemos un Dios todopoderoso que todo lo que quiere hacer, lo hace. Pero cuando llega un problema a mi vida, se me olvida que tengo un Dios a la par mía. Y trato yo luchar en contra del problema. Y no recurro a Dios, no caigo en oración y decirle, Dios, ayúdame en este problema. Todo el universo completo le obedece. Y los discípulos aún así se sentían asombrados, porque cuando recurrieron a Dios y le dice, Señor, sálvanos, porque aquí que perecemos, llega y dice Dios, hombres de poca fe, si yo estoy aquí, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Llega, se para y le da orden al mar y dice, calla y enmudece, para la tempestad, para los vientos, para la lluvia, todo se termina. Y los discípulos asombrados responden y dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este que le da órdenes al mar, al viento, a la lluvia y obedece? ¿Quién es, mis queridos hermanos? Yo creo que aquí está demasiado claro. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. No hay nada imposible para él. Tratemos de creer y tener más fe
nosotros en nuestro Dios, porque es un Dios grande, fuerte, poderoso, omnipotente. La octava plaga es de langostas. Dios atacó a Nepi, el dios del grano, y a Renenuet, diosa de las cosechas. Y todo alimento desapareció completamente. ¿Cuántas temporadas pidiendo a estos dioses para que haya prosperidad? Solo bastó una orden de Dios para que esos dioses no tuviesen absolutamente nada de poder. Mateo 6:26 dice, mira las aves de los cielos, no siembran, no ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace la pregunta, ¿no valéis más vosotros mucho más que estos animales? Muchas veces nosotros nos tenemos en demasiado poco. Nos preocupamos demasiado por qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Cuando haga falta y haga necesidad dentro de nuestro hogar, Dios proveerá. Dios es grande y poderoso. Dice en Salmo 104:14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Lastimosamente nosotros muchas veces decimos, no, es que yo todo lo que siembro se muere. Tenemos una tierrita dentro de nuestra casita y preferimos tener pasto a sembrar, yo qué sé, un tomatito, unos chile dulces, unas cebollitas, unas papitas. Tenemos tierra. Dios nos promete que va a prosperar todo lo que en nuestra mano toque si hacemos la voluntad de Dios. Y en vez de confiar en Dios y tratar de sembrar, aunque sea culantro, nosotros no sembramos nada. ¿Qué confianza tenemos en Dios? Nos ha dado una orden y tenemos justamente en altar familiar un espacio, la salida al campo, prácticamente, donde nos preocupamos por dar un espacio en específico para repetir la orden que Dios nos dio. Pero preferimos vivir en una ciudad donde no podemos sembrar absolutamente nada. No podemos ver la gloria, el poder de Dios, de cómo de una semillita empezó a crecer algo que nos va a alimentar a nosotros mismos. Debemos confiar más en Dios, debemos aprender a cultivar, porque el crecimiento no lo voy a dar yo. ¿Quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Hay que tener la plena confianza de que Él actuará en nuestras vidas. Y viene el ataque al Dios más grande de todo Egipto. Ellos creen en el Dios Sol. Inclusive hasta ahora se sigue adorando al Dios Sol en diferentes etapas. Por algo el día domingo se llama el Día del Sol. Dice la novena plaga es la plaga de las tinieblas. Dios atacó principalmente al dios Ra, el dios central de los egipcios. A Horus, segundo dios principal de los egipcios, asociado con el cielo. Y a Atón, otra deidad solar. Durante 3 días, por muy poderosos que sean, por muy inamovible que parezca ser el sol, para Dios no hay nada imposible. Durante 3 días los egipcios se quedaron sin su Dios más importante, sin su Dios más fuerte. Ese que es potente, que nadie lo puede parar, que nadie lo puede detener porque el sol sale y se oculta. Nadie lo puede tocar, se encuentra en el firmamento. Pues Dios hizo que por 3 días no apareciera su Dios. Y ahora en medio de la oscuridad, ¿qué piensan hacer? Yo creo que Dios deja las cosas muy claras y nos hace una advertencia. Dice, no seas tú que alces los ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todos los ejércitos de los cielos, seas impulsado y te inclines ante ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios advierte a su pueblo. Y a pesar de eso nos vamos, después de Deuteronomio sigue Jueces.
Dice, mientras no había juez en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la mayoría cayeron en pos a los Baales, que es el mismo Dios solo. Qué triste. Nos vamos a la época de los reyes. Y los reyes inclusive le hacían templos a los dioses sol. David entre ellos incluido. Tengamos más confianza en nuestro Dios, que es grande y poderoso. Y viene el último, la última plaga, la muerte a los primogénitos. Y esto tiene algo muy importante y quiero que quede muy grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios aquí a quien atacó fue principalmente al propio faraón, el cual era considerado el hijo del dios Ra, una deidad viviente. Si el faraón era un dios entre los hombres, ¿por qué no pudo salvar ni siquiera a su propio hijo? Muchas veces nosotros nos damos más importancia de la que realmente tenemos. Y aquí viene una frase muy importante que me gustó mucho acerca del orgullo. El orgullo es la imagen que nosotros vemos de nosotros mismos. Nos creemos nosotros Dios, nos creemos nosotros el que puede controlar todos los problemas de nuestra vida, de que no necesito a Dios yo para solucionar algo en nuestra vida. Eso se llama orgullo. Y también está la vanidad, que es como queremos que las demás personas nos vean a nosotros mismos. Si quiero que me vean que soy una persona millonaria, que me sobra el dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar tener el teléfono de último modelo, voy a intentar tener una ropa cara, de marca, voy a intentar hablar diferente, comportarme diferente, porque quiero dar una imagen a los demás, la cual no soy. ¿Cuántas personas se endeudan? Son pobres y se endeudan sacando una pantalla plana, la más grande para impresionar a las visitas. ¿Cuántos se endeudan comprando un teléfono para impresionar al mundo entero y decir, no, es que yo tengo dinero, yo no uso cualquier teléfono? Nos ponemos en un lugar muchísimo más importante que el que debería tener Dios en nuestras vidas, porque somos orgullosos. Porque somos vanagloriosos, nos encanta que nos alaben, que nos digan, él sí tiene conocimiento, él sí sabe, él sí puede, porque nos encanta creernos Dios. Pregunto yo, ¿una persona orgullosa puede heredar el reino de los cielos? Si Dios ni siquiera dejó un ángel perfecto, no hecho de barro, un ángel hecho de piedras preciosas, podríamos decirlo, el segundo después de Dios, Dios no permitió. Cuando hablo de Dios, hablo acerca de los tres seres de la deidad, ¿verdad? Después de Dios, el que era líder en el cielo en su tiempo era Satanás. Y si Dios no permitió de que Satanás en el cielo, siendo un ángel casi perfecto, se llenara de orgullo su corazón y lo desterró a la tierra por su orgullo y su vanagloria, quería que todo el mundo lo exaltara, que todo el mundo lo alabara. Si Dios no lo permitió en el cielo, va a permitir que yo, un ser humano insignificante, llegue con orgullo al cielo. Muchas veces nos duele demasiado el que van a decir de nosotros. Ah, es que dijeron que yo soy así. Y trato de mostrar y me esfuerzo por decir, no, no soy así. ¿Por qué? Porque duele nuestro orgullo. Pero hasta que no tengamos orgullo, seremos dignos de heredar el reino de los cielos. ¿Podré yo algo por suficiencia propia ganarlo si Dios no lo permite? Dios es el que permite todo en la tierra. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios alza a los que quiere alzar. Y dice, justamente por eso escogió entre sus discípulos, a los que no eran preparados, a los que tal vez no conocían, no eran expertos en la ley. ¿Para qué?
para que con el humilde, el sencillo, humillar al orgulloso. Dios no necesita que seamos las personas más perfectas. Dios lo que necesita es que no tengamos orgullo en nuestro corazón. Porque si no tenemos orgullo, cuando seamos exaltados, ¿a quién le vamos a dar la honra y la gloria? A Dios. Pero un orgulloso, cuando sea honrado y exaltado, ¿quién se va a dar la honra y la gloria? Ah, esto yo lo sabía desde siempre. Yo siempre he conocido esto. Yo por eso estudié desde chiquito. Hombres, mujeres que dicen, no, es que yo me crié solo, yo no necesité de nadie que me criara, yo solito hacía todas las cosas desde pequeño. Siempre nosotros vamos a necesitar de alguien más. Siempre vamos a ocupar un apoyo. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque siempre necesitamos a alguien que nos ayude a moldear nuestro propio orgullo. Ocupamos a alguien que me dé un llamado, una llamada de atención y diga, esto lo estás haciendo mal. Y Dios utilizará sus medios para los orgullosos quitarle el orgullo. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente de Él. Hay una persona muy orgullosa que fue arrancado del cielo, traído hasta el planeta Tierra y está educando a la humanidad para que haga lo malo. Según de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o cualquier cosa que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuese Dios, haciéndose pasar por Dios. Y pregunto yo, ¿a quién usted quiere servir? ¿Quiere servir a Dios o quiere servir a este que se sienta en el trono de Dios y se hace llamar Dios entre los hombres? ¿Prefiere adorar a Dios que es manso y humilde de corazón, misericordioso, grande en poder, en amor y misericordia? ¿O prefiere adorar al ser más orgulloso que existe? Muchas veces los malos se juntan y entre orgullosos se llevan bien y deciden seguirse entre ellos mismos. Y esto le pasa al ser humano. A Nabucodonosor le pasó, Daniel 5:20, mas cuando su corazón se ensorbeció, se enalteció en orgullo y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono y de su reino y fue despojado de su gloria. Cuando nosotros nos creemos que no hay nadie mejor que yo, se levantó el faraón y dijo, esto es lo que yo he construido con mis propias manos. Todo Nabucodonosor. Cuando llega Nabucodonosor, sale en su templo y dice, toda esta ciudad yo la fundé con mis manos, yo la creé. Se enalteció su orgullo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo bajó. Lo bajó de su pedestal y lo hizo ser como una bestia del campo, para que aprendiera de que hay un Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que va a pasar con los orgullosos? Tarde o temprano le llegará su momento y Dios utilizará su justicia para que a estos orgullosos sean humillados. ¿Por qué? Porque si siendo orgullosos se les da un gran alto cargo, ¿qué va a suceder? Su mal se va a engrandecer sobre el corazón de ellos y no van a alcanzar la salvación. Mas como Dios es misericordioso, utiliza medios extremos. ¿Por qué? Porque quiere que ese orgulloso sea salvo. Y Nabucodonosor, que había sido orgulloso, Dios lo humilló para que reconociera que sin Dios nada podía hacer. Termina diciendo el capítulo 5, mas ahora reconozco que Jehová es el Dios del cielo, Dios de todo. Y se humilló y adoró a Dios. Nosotros necesitamos ser humillados, entender de que el único y grande y poderoso es nuestro Dios. ¿Qué nos enseñan estas plagas? Que Jehová es el único y verdadero Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo,
y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Dato curioso, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel prácticamente, hay, esta parte dice, y sabréis que yo soy Jehová, se repite prácticamente casi 50 veces. Cuando abra los sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, sabréis que yo soy Jehová. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Segunda cosa que nos enseña, los ídolos jamás nos van a poder salvar. Sea que yo me crea a Dios, sea que yo ponga mi confianza en alguien más. Salmos 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen orejas, no oyen. Tienen narices, mas tampoco pueden oler. Manos tienen, pero no pueden tocar. Tienen pies, mas no andan. Hablan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En otras palabras, si yo creo en un ídolo, pongo mi confianza en el dinero, me convierto en alguien que no piensa, no ve, no escucha, no oye, no puede hacer absolutamente nada, porque no está su confianza cimentada en Dios. ¿Qué enseñanza también nos deja las 10 plagas? Como por último, prácticamente, Dios tiene absoluto dominio sobre la creación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le puede dar una orden a Dios? ¿Quién le puede dar una sugerencia a Dios? Yo creo que absolutamente nadie. Él es Dios. Y sobre él, debajo de él, no hay absolutamente nada. Podríamos terminar con el versículo de Salmos. Prácticamente dice, mira que he puesto delante de ti prácticamente dos caminos. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartase y no oyere y te dejares extraviar, te inclines a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dos caminos he puesto delante de ti. El camino del bien y el camino del mal. Dos caminos hay, el ancho y el estrecho. Dos constructores para construir nuestro hogar. Sobre la roca, sobre la arena. ¿Qué estamos decidiendo nosotros en nuestra vida? Yo creo que es momento de hacernos hombres y decir, voy a decidir seguir los pasos de Dios. Voy a decidir construir para bien en nuestra vida. Ya es suficiente de ser orgulloso, ya es suficiente de hacerme la víctima, de creer de que todo el mundo es una conspiración que está en contra mía. Es el momento de ser feliz, de ignorar lo que el mundo piense o no piense de mí. Lo importante es lo que Dios piensa acerca de mí. Porque si Dios me ama, si Dios quiere que sea salvo, solamente yo tengo que obedecer. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Decidamos seguir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas
y así alcanzar la salvación. Es mi deseo. Amén.